Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Alejandra Enríquez. A continuación voy a realizar lo que es el análisis de la clase anterior, cuyo tema es fundamentos filosóficos, epistemológicos y gnoseológicos de la pedagogía. Para ello, he considerado empezar con una frase la cual es muy parecida a la frase que nos mencionó usted en la clase, la cual dice: la mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender, de Plutarco. ¿Qué significa? Esta frase sugiere que el aprendizaje y la educación no deben verse simplemente como un proceso de acumular información, sino se trata de ir más allá, de llenar un recipiente. Plantea que la mente debe ser vista como una fuente de luz que se activa y se ilumina a través del conocimiento y la experiencia. Esto quiere decir que el verdadero objetivo de la educación es estimular el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, investigar, ir más allá, no solo conformarnos con la información que nos dan los docentes. Y no solo se trata de transmitir datos o memorizar información, sino que la idea es encender la lámpara que se fomenta mediante la capacidad de razonar, reflexionar y comprender el mundo o las temáticas de una manera más profunda y significativa. Este es un llamado a cultivar el potencial de cada individuo para pensar por sí mismo y encontrar su propio camino en el aprendizaje. Un ejemplo muy claro de estos son los proyectos en aula que realizamos. Asimismo, la presente análisis que estamos trabajando, ya que no solo tenemos que conformarnos con la información que nos da la docente, sino que también investigar, ir más allá, ser curiosos y tratar de definir o distinguir las diferencias que existen entre los diferentes procesos de la filosofía. Como siguiente tenemos los fundamentos que vamos a definir cada uno. Por ejemplo, empecemos con la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía estudia lo que es la educación y las estrategias para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son aquellas metodologías que utilizan los docentes para impartir sus conocimientos, impartir sus clases a los estudiantes y que ellos puedan adquirirlos. Deben adaptar aquellas metodologías que se faciliten y que se les haga fácil comprender a los estudiantes. Por ejemplo, si ellos aprenden más mediante el juego interactivo, mediante los videos, en este caso, para aprender inglés, se nos hace muy fácil aprender mediante la repetición, aprendiendo estructuras gramaticales. Entonces, aquellas metodologías que más se ajusten al aprendizaje y que contribuyen a mejorar la calidad de educación, entonces son aquellas que se deberían aplicar, pero ¿qué ciencia las estudia? Es la epistemología. La epistemología de la pedagogía es la encargada de articular la pedagogía con otras ciencias, dar validez a la experiencia y vincular a los fundamentos teóricos que la soportan y le den validez científica. Se refiere al estudio de los fundamentos teóricos y filosóficos que sustentan el conocimiento en el ámbito educativo. La epistemología de la pedagogía es fundamental para el desarrollo de prácticas educativas efectivas y para la formación de educadores reflexivos y prácticos. Es muy importante tomar en cuenta que la epistemología de la pedagogía son aquellas estrategias efectivas dentro del estudio, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, en el aula de clases. Por otro lado, tenemos lo que es la gnoseología. ¿A qué se refiere? Es una ciencia que de la naturaleza del conocimiento es fundamental para entender cómo adquirimos conocimiento y cómo podemos confiar en él, lo que tiene repercusiones en diversas disciplinas en nuestra vida cotidiana. Dentro de mi
punto de vista, ¿qué entiendo por neciología? Este es una rama de la filosofía que se trata de entender qué es el conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos, cuál es la relación de la creencia. A través de esto nosotros tratamos de entender la práctica de la gnoseología, las condiciones del conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre gnoseología y epistemología? La gnoseología estudia las condiciones del conocimiento, mientras que la epistemología es aquella que se encarga del análisis crítico de las teorías del conocimiento. Por otro lado, tenemos lo que son las implicaciones. ¿En qué implica? Los fundamentos filosóficos, la epistemología, la gnoseología, dentro de la pedagogía tiene importantes implicaciones. Entre ellas, permite la comprensión de cómo aprenden los estudiantes. Influye en la forma en cómo se diseñan las actividades, en cómo las metodologías se deben aplicar para que los estudiantes tengan una mejor comprensión, mejor estar comprometidos, participar activamente. Deberíamos utilizar estrategias de enseñanza que involucren a los estudiantes y los desafíen. Asimismo, tenemos las implicaciones donde juega el papel del docente, que es el pilar fundamental para, para dar aquellas instrucciones y aquella información útil para el estudiante. El rol del estudiante, ser crítico, ser activo, participar, investigar y no solamente conformarse con aquella información que le da el docente. Es el rol hoy en día que desempeña el estudiante. Gracias a este tipo de educación que es virtual, online, el estudiante es autodidacta, aprende por sus propios medios y también tiene la contribución de lo que es los docentes para tener un mejor desempeño dentro del ámbito educativo académico y lo cual le sirve posteriormente dentro del ámbito profesional. También se debe tomar en cuenta mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje, las metodologías técnicas que se va a utilizar al momento de poder dar a entender una clase. Y la evaluación del aprendizaje se lo realiza mediante aquellas preguntas, desafíos, evaluaciones que permitan al estudiante mostrar el grado de evaluación que tiene. Asimismo, vemos lo que es los fundamentos filosóficos de la pedagogía, donde tenemos lo que es la ontología, ética, estética y política. ¿Qué entendemos por cada una de estas? Dentro de la ética es aquella disciplina que investiga los principios del bien y del mal, aquellos valores, las normas de cómo se debe guiar la conducta humana. La ética se refiere básicamente a qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Cuestiones de cómo debemos vivir y los valores que deben regir nuestras acciones. La ontología, en cambio, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Se ocupa de preguntarnos qué existe, cuáles son las categorías fundamentales del ser, qué significa ser. La ontología se pregunta por estructura del universo y las relaciones de los tipos de entidades que la componen. Es decir, la ontología estudia lo que es el ser en sí, la ética, los valores, moral y comportamientos de cada persona, la estética, de lo bello, la creatividad que tenemos cada uno para desempeñar. ¿Cómo se evalúa el arte y cuál es la relación entre la percepción, la estética y la emoción? La estética aborda cuestiones sobre el significado y el valor del arte en la vida humana. Y finalmente tenemos lo que es la política.
La política se refiere a aquella relación que existe entre los gobiernos, la sociedad, el poder, la autoridad y la justicia. Todos estos tienen una relación significativa que permite determinar la experiencia humana, cómo se interrelacionan entre sí y ofrecer una comprensión más completa de la condición humana y la sociedad. Asimismo, también hablamos de lo que es el idealismo y la educación, lo que es el realismo y la educación, el pragmatismo y la educación, el existencialismo en la educación y finalmente lo que es el marxismo. Tenemos lo que es el idealismo en la educación. ¿Qué es el idealismo? El idealismo se centra en las ideas y la mente como las principales realidades. En la educación se enfatiza el desarrollo del pensamiento crítico, la moralidad y la búsqueda de la verdad. Los idealistas creen en la importancia de la formación del carácter y en la transmisión de ideales culturales. La educación se ve como un proceso de autodescubrimiento y desarrollo del potencial humano. Es decir, el idealismo visto se enfatiza en el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Este se considera como un proceso de formación de carácter y la mente. El conocimiento es ideal, el objetivo es desarrollar la mente y el carácter, el papel del docente es guiar a los estudiantes hacia la verdad. El realismo. El realismo se centra en la observación, en el aprendizaje basado en la realidad, promueve el conocimiento a través de la experiencia y la ciencia. En sí, el realismo se enfoca en la observación del mundo físico y de la realidad objetiva. En el ámbito educativo, esto implica un enfoque basado en la experiencia y la observación. Todo lo que podemos desarrollar en base a nuestra experiencia y en lo que se puede observar. El pragmatismo. Por otro lado, el pragmatismo sostiene que el valor de una idea se mide por su utilidad y su práctica. En la educación, esto se traduce en un enfoque centrado en el estudiante, donde se promueve la experiencia y práctica y la resolución de problemas reales. Es decir, el pragmatismo aboga por la educación como un medio para resolver aquellos problemas prácticos. El aprendizaje es visto como un proceso activo y contextual. La idea o el objetivo de esto es resolver problemas y mejorar la vida de las personas dentro del ámbito educativo, por ejemplo, es ponerles un ejercicio de estadística, de física, y mediante su experiencia, la aplicación de fórmulas, el conocimiento que uno ya tiene, se tiene que llegar a la respuesta. Asimismo, tenemos lo que es el existencialismo. El existencialismo es importante en la educación, ya que se basa en la experiencia individual. Debe enfocarse en el desarrollo de libertad personal y la respuesta. Esto quiere decir que el existencialismo en sí se centra en la responsabilidad, en la libertad individual, en la búsqueda de significados. Dentro del contexto educativo se enfatiza la importancia de la autoexploración y el desarrollo personal, es decir, la autonomía y el pensamiento crítico. Investigar, trabajar, explorar, ir más allá de la información que uno tiene. Y finalmente tenemos lo que es el marxismo. El marxismo se basa en la crítica a las estructuras sociales y económicas y busca la transformación de la sociedad. En el ámbito educativo también se relaciona, ya que tiene la necesidad de enseñanza que promueva la conciencia crítica y la lucha contra las desigualdades sociales. Dentro de este ámbito se hace referencia a lo que son deberes de los ciudadanos, derechos. Se debe empoderar a los estudiantes para cuestionar y desafiar estructuras del poder, una educación accesible e inclusiva para todos. Además, se busca una educación que no solo transmita conocimiento, sino que también fomente la acción social y la justicia.
Dentro de todas estas corrientes filosóficas, en conclusión, es que todas están relacionadas con la educación y cómo fue desarrollándose el ser humano. Ahí la ontología estudia el ser, la ética estudia nuestro comportamiento, la estética aquella creatividad y la política la interacción con la sociedad, el poder. Asimismo tenemos lo que es dentro del ámbito educativo, aquellas estrategias y metodologías que se consideren para aplicar de manera correcta. Y cada una de estas corrientes filosóficas ofrecen una perspectiva única sobre el papel y la finalidad de la educación, desde el idealismo hasta el marxismo. Cada enfoque puede influir en la manera en que se estructura el currículum, se enseña y se aprende en las aulas. Esto es en cuanto puedo aportar a la clase anterior. Fue una clase muy interesante, muy extensa, un poquito complicada de entender, pero a partir de este ejercicio creo que se nos hizo un poco más fácil poder entenderla y llegar a comprender aquellas temáticas.